Estos wrappers básicamente lo que hacen es invocar a los métodos del repositorio. Entonces decimos acá contacto repository.create contacto. Y si todo sale bien, tenemos que producir una respuesta. En este caso sería response created. De momento dejo vacío la URL. Mejor si lo voy a construir. Ya, URI builder. A partir del recurso. Y en el path necesito el ID. Ya lo calculé. Eso sería la respuesta. Luego en el find, contacto es igual a contacto repository, find by ID, le paso como parámetro el ID. Una vez lo tengo, construyo la respuesta. Volvemos con el update. Y con el delete. Aquí yo solo estoy generando las respuestas porque me gusta que las APIs tengan el código correcto. Entonces, por eso es que alterno con OK, no build, created y demás. Entonces, el response en el update sería con accepted. Con find by ID lo respondo con un 200. Estoy con created en create. Y en delete respondo un OK de que fue exitosa el borrado. Entonces, a partir de acá, lo tradicional es que uno corra esto en un servidor de aplicaciones, pero hoy no lo vamos a probar utilizando el app server y JSON, sino que vamos a probarlo utilizando Arquilio.
Bueno, entonces, en un enfoque tradicional, cuando uno ya tiene creado como todo el CRUD y sus correspondientes integraciones, lo común sería que lo hagamos correr sobre un application server y posteriormente pues, le tiremos JSON a los endpoints, enviamos variantes y ahí funciona. El tema es que es una prueba que, si no es cierto, a veces está bien, va a funcionar en el momento en lo que estemos programándolo, pero no sabemos si algo que toquemos posteriormente en una configuración, en algún punto del programa, vaya a arruinar el funcionamiento. Entonces lo que vamos a hacer es integrar Arquillian. Todas estas clases, valga la advertencia, nosotros podríamos probarles con JUnit, porque al final son métodos de Java. El tema es que, por ejemplo, si yo quisiera probar que el EJB se comporte como se debe de comportar, no tengo forma de controlar su ciclo de vida. Podría utilizar OpenEJB, WebBeans o alguna implementación de EJB, pero yo la tendría que integrar a mano en el proyecto para que funcione. Y eso sería para cada una de las partes de Java EE. Entonces, si quisiera probar CDI con su ciclo de vida y demás, tendría que colocar CDI, tendría que colocar Weld o alguna implementación de CDI. Entonces, lo más normal es que de alguna forma hagamos correr esto en un servidor de aplicaciones, pero cuando lo hagamos correr nosotros controlemos la ejecución. Entonces, vamos a crear un mini war con nuestro test y el test corre contra el war dentro del servidor de aplicaciones. Lo que necesito que hagan en este momento es que abran su POM porque vamos a integrar Arquillian. Ok, entonces noten que ahorita el POM solo tiene una dependencia que es el API de Java EE8. Entonces vamos a necesitar agregar varias dependencias de testing. Vamos a colocar aquí un comentario de testing dependencies. Ok, entonces como podrán imaginarse, la primera dependencia que tienen que colocar es JUnit. Noten que estoy utilizando JUnit 4 y no JUnit 5 porque Arquillian todavía no es compatible con JUnit 5. Y siempre lo dejo en scope test porque cuando ensamble el warfile y se coloque en el servidor de aplicaciones no quiero que vaya entre las dependencias. Entonces, la idea de generar con Arquillian es que nosotros vamos a utilizar una versión embedida de un servidor de aplicaciones que arranca un poco más rápido y esta versión embedida es controlable desde JUnit. Entonces Arquillian va a ser como, digamos así, el responsable de bootear mi servidor de aplicaciones, desplegar mi guard de pruebas y ejecutar las pruebas de JUnit sobre ese mini servidor de aplicaciones con mi mini guard. Entonces necesito JUnit y posteriormente para integrar Arquillian necesito el contenedor de Arquillian. Entonces la dependencia de Arquillian es la siguiente. Así como hay contenedor para JUnit, también hay un contenedor para TestNG, pero el más común desde mi punto de vista es el de JUnit. Entonces agregamos tanto JUnit como el container y le colocamos la versión, que la que voy a utilizar es una de las estables 1.1.9 final. Entonces esto ya tiene todas las dependencias para que esté Arquillian, todas las configuraciones de Arquillian y que esto funcione integrado con el ciclo de vida de JUnit. Adicionalmente a agregarle JUnit y Arquillian voy a necesitar de un servidor de aplicaciones. Entonces la mayoría de servidores de aplicaciones tienen versiones embedidas. Son versiones más pequeñas que no tienen panel de administración y que se pueden arrancar desde un programa en Java. Entonces, Payara particularmente, al igual que publica versiones completas, versiones micro, publica una versión embedida que pueden declarar como dependencia en su proyecto. Entonces, como estoy utilizando únicamente la versión web y no estoy utilizando nada avanzado de Java EE, le pido que mi proyecto descargue el Payara Embedded Web 5.183. Entonces Arquillian a través de comandos en JUnit va a ser capaz de ejecutar la versión embedida de Payara. Pero para que esto funcione yo tengo que colocarle un driver Arquillian. Entonces de una subió a 5 dependencias. Entonces voy a necesitar Arquillian Payara Server 4, pero también funciona con el 5. Entonces va más o menos así. JUnit es el framework de pruebas. Arquillian es el que va a controlar la ejecución de mi servidor de aplicaciones. Mi servidor de aplicaciones va a ser Payara embedido web. Y para que Arquillian sea capaz de controlarlo, necesito
el driver, que en este caso también lo está publicando Payara como proyecto. Entonces, Arquillian controla a Payara, que despliega un WAR que va a ejecutar pruebas en JUnit. Entonces, encontrar todo esto me llevó más tiempo que el que hubiera querido.